Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Brian Alexander Munguía Perdomo. Somos el grupo de trabajo 05 de la asignatura Filosofía General. En esta ocasión nos encontramos para hablarles del tema llamado Ética y Praxis Histórica. Les hablaré un poco sobre lo que es la sensibilidad activa, pero la sensibilidad activa la dividieron que es cuatro subtemas para que los quede un poco más claro de qué trata la sensibilidad activa. Primero vamos a hablar de lo que es la filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis es sin duda muy importante. Atender al carácter activo del hombre. Evidentemente, el hombre que simplemente se guía por lo que le causa placer o dolor no es un hombre libre, es un hombre totalmente determinado por sus inclinaciones y por las condiciones externas. Es decir, que es un ser pasivo, que no es dueño de sí mismo, que está alineado en las circunstancias. Para la filosofía es muy importante insistir en que el hombre no es solamente un producto pasivo de lo que le rodea, sino una realidad activa que transforma el mundo y las circunstancias concretas mediante su actividad práctica. Lo que sucede es que para la filosofía de la praxis, el carácter activo del hombre no reside primariamente en la razón. Sí, la razón es activa y dinámica, lo es porque ya lo es la sensibilidad, es decir, porque el sentir humano ya está en interrelación dinámica con el mundo. El segundo punto vamos a hablar sobre lo que es el Kant. Bueno, se conoce a Kant porque era un hombre que se basaba mucho en la razón. Eh, Kant era un hombre que pensaba que el carácter activo del hombre se sitúa en la razón, pero entonces se convierte en una actividad separada de las circunstancias sensibles concretas, una actividad puramente racional que encuentra todo su sentido en ella misma. Por eso Kant no atendía a las circunstancias de la acción ni al carácter histórico de la misma. Se piensa que la razón es algo universal, idéntico siempre en todos los hombres, en todas las culturas y en todas las épocas, no sometido al influjo de las situaciones y de los cambios que suceden en el mundo real. De ahí la ilusión de un reino de los fines en sí fuera de la historia. Segundo vamos a hablar sobre lo que es Epicuro, que eh, Epicuro se caracterizaba más por ser una persona hedonista, es decir, que la palabra hedonismo significa que se basa más en el placer, o digamos que también el fin principal que tiene una persona hedonista es el placer. Un ejemplo puede ser que nosotros evitamos libros, películas o noticias que nos produzcan sufrimiento. Así pues, para evitar ahí pues estarnos estresando, ¿verdad? Entonces Epicuro era un hombre que pensaba de una manera hedonista. Como cuarto punto vamos a hablar sobre lo que son los errores del subjetivismo, que pues en este no está tanto en haber considerado solamente el aspecto subjetivo de la moral, sino en que no ha podido ir más allá de este aspecto, por haber pensado la sensibilidad como pasividad. En cambio, el pensar del hombre como un ser activo tiene una consecuencia inmediata. La fundamentación de la moral no puede hacerse exclusivamente en base al sujeto, sino desde la relación práctica y sensible entre sujeto y mundo, entre hombre y naturaleza y entre hombre y circunstancia. La moral concreta. La podemos definir como el conjunto de deberes, principios, valores y normas creados racionalmente por los individuos y aceptados libremente por los mismos, con el propósito de regular el comportamiento humano en determinados fines personales y sociales. Podríamos decir que la moral es individual, no así la ética, esta es universal. Fundamentación de la ética. El campo de la ética no es sin más el mundo de mi sensibilidad, ni tampoco el mundo de una razón absolutamente libre. La ética solamente se refiere a la libertad concreta del hombre. Un juicio moral solamente tendrá aplicación en la medida en que parta de las posibilidades reales que tiene un hombre o una sociedad. En caso contrario, nos estaremos limitando a juicios abstractos y a construcciones racionales que poco tienen que ver con la realidad concreta y real del hombre. Desde aquí podemos entender
cada uno somos un ser concreto y por ello mi ética solo está establecida por la posibilidad que me da mi realidad y mi historia para poder ser moralmente bueno. Entonces, la moral está dada por la realidad concreta de cada uno, por eso es cambiante, ya que no todos estamos en la misma realidad al mismo tiempo y con los mismos criterios. Esto es importante pues evita la pretensión de hacer valoraciones morales en abstracto o globales comparando simplemente principios generales. Solo es susceptible una valoración ética, es decir, ser juzgado como bueno o malo aquello que es efectivamente posible para todos. La moral no es la sensibilidad del individuo ni el razonamiento universal de éste, sino más bien las posibilidades reales de identificar lo bueno y lo malo en la mente propia de cada persona. La ética solo se refiere a la libertad concreta del hombre, de sus posibilidades reales e históricas. No se realizan juicios por conjeturas abstractas, sino más bien por la realidad de cada individuo en su contexto diario. En ética moral, el mayor proyecto humano referido es representada como el bien supremo, la aspiración máxima, desde el que se ha de estimar lo bueno. Este es el criterio de valoración moral. Con base en nuestra visión moral, el progreso humano depende de la valoración moral. Es la fundamentación de criterios prácticos. Esta fundamentación quiere decir que se deben encontrar los criterios sobre las posibilidades de que el ser humano se encuentre a sí mismo, con la relatividad de las normas morales, es decir, unas reglas de conducta que las personas deben de tener para una sana convivencia. Y esto les permite saber qué es lo correcto y lo incorrecto en una sociedad, pues toda fundamentación de la práctica correcta que el hombre debe seguir ha de partir de las posibilidades reales que la historia le ofrece. Dicho esto, no es un relativismo moral, pues el relativismo moral afirma la imposibilidad de hallar normas morales universales, ya que dependen de cada persona, pues la moral es cuestión de opción, ya que no hay propiamente ética, debido a que no existe en este mundo el buen vivir, la virtud y la felicidad, pues en esta realidad hay un egoísmo y deseos personales individuales propios de cada ser humano. Continuando con esto, seguimos con lo que es el dominio de la naturaleza. El hombre es una realidad activa transformadora de la naturaleza exterior y de la naturaleza propia. Pues se sabe que desde el inicio de la historia, el ser humano conoce y transforma la naturaleza a su beneficio propio. Desde la mínima arma que creó para la caza hasta hoy en nuestra actualidad, la última tecnología. Entonces, todo esto ha promovido en ayuda a transformar dicha naturaleza como un dominio que el ser humano impone sobre ella. El hombre viene transformando la naturaleza a su antojo y es de una manera en la cual extrae materia bruta de la naturaleza y el hombre viene interviniendo transformando esta materia en materia prima. Todo esto por medio de la producción y gracias a ello el ser humano ha evolucionado tanto históricamente como científicamente. Entonces el hombre es una realidad activa y el hombre puede tener diversas conductas, pero ninguna de estas conductas le vienen impuestas por naturaleza, ya que el ser humano es, como dice el texto, no se puede deducir la moral a partir de supuestas leyes naturales, pues el hombre es el animal que menos leyes naturales posee, ya que el ser humano se adapta a cualquier ambiente, se aparea en cualquier época del año y vive en donde él se le antoja, pues ahí se demuestra dicho dominio de la naturaleza. La crítica hacia este dominio de la naturaleza es que el ser humano no es moralmente correcto, pues
Este dominio de la naturaleza, cada quien lo hace a su antojo, ya sea individualmente o un grupo pequeño de personas. Y esto, si en verdad el ser humano aplicara lo que es optar por estas normativas morales y éticas, se preocuparía más por el beneficio de todas las personas. Un ejemplo de ello sería acabar con la mayoría de enfermedades, cosa que es posible para el ser humano, pero el mismo egoísmo no se lo permite. Liberación de enajenación. Primeramente, la enajenación, como su nombre lo indica, describe un proceso por lo que algo se vuelve ajeno. Este término se utiliza para describir la venta, la cesión o la desposesión de algo. El género humano no es dueño de su actividad económica, ya que ésta obedece a las leyes ciegas que escapan a un control racional de los miembros que forman parte de la sociedad. El subsistema sociopolítico también está sujeto a enajenación. Lo que ha creado el hombre, lejos de ser controlado por el género humano, se encuentra ligado a los que disfrutan de la enajenación económica. El subsistema ideológico no hace más que legitimar estas enajenaciones, ya que separa la reflexión del hombre de su vida real concreta y haciéndose pasar por natural o inevitable lo que es producto de la decisión humana. El hombre no es dueño de su actividad social, sino que ésta se independiza y se convierte en una actividad aparentemente autónoma. Y debemos preguntarnos si la enajenación es moralmente mala, si es condenable y si es posible la superación de la enajenación. La enajenación no es éticamente negativa cuando no es superable. Para Hegel, la enajenación se supera a través de la cancelación de toda objetivación. En esta, considera que todo, la naturaleza, la historia, es idea o espíritu que se mueve en un proceso ascensional y progresivo. El contenido de este proceso es el conocimiento de sí mismo, hasta llegar a la fase de desarrollo que Hegel llama espíritu absoluto. Pero para alcanzar este conocimiento, el espíritu tiene que recorrer un camino en el que se separa de sí mismo y se vuelve otro, es decir, construye objetos que al llegar al final del recorrido se da cuenta de que son el mismo, si bien en primer momento lo son ajenos. Aunque realmente no toda enajenación es superable en un determinado momento histórico. En primer lugar, una actividad humana es más moral en la medida que opta posibilidades que más conducen a un dominio armonioso y progresivo del hombre sobre la naturaleza. En segundo lugar, son moralmente valiosas aquellas actividades humanas que optan por posibilidades conducentes hacia un mayor control de los hombres sobre las estructuras de su actividad social. Evidentemente, no se puede considerar un primer criterio independientemente del otro, sino que hay una profunda interrelación. No hay liberación de la naturaleza sin liberación social, del mismo modo que no hay liberación social sin liberación de la naturaleza. La liberación social del hombre supone su capacidad de controlar en algún modo natural, siendo al mismo tiempo condición para el ejercicio efectivo de este control. Individual y ética social. Los criterios éticos que hemos formulado son también criterios para valorar la conducta individual de los hombres. Si en ellos predomina un punto de vista social, ello se debe a que es también imposible considerar filosóficamente la actividad individual de la persona sin tener en cuenta su inserción en la sociedad. Además, porque es de suma importancia en filosofía mostrar el carácter social y político de la ética. Uno de los primeros filósofos en escribir tratados sistemáticos de la ética, Aristóteles, consideraba que la ética individual no era más que una parte de la ética política, es decir, de la teoría filosófica que valoraba cuál era mejor estructura social y política. Se puede considerar que la humanidad organiza mejor su vida social y política en medida en que puede ejercer un dominio más eficaz sobre la naturaleza y en que puede ser también dueña de su actividad social.
La conciencia individual solo es fuente de la moralidad, y en cuanto forma parte del mundo social, el cual venimos refiriéndonos, esto nos permite en primer lugar fijar los límites de los juicios morales. No se puede juzgar una actitud fuera de las posibilidades reales de la sociedad le ofrece. La libertad individual es libertad concreta, y la conciencia de esa libertad es dada en buena medida por factores que la delimitan. Evidentemente, también por factores físicos, biológicos y psicológicos. Definen la libertad concreta de un individuo, pero todos estos factores están también configurados socialmente para considerar moralmente la ética individual. Por tanto, es conveniente comenzar por situar socialmente la libertad concreta del individuo. Una conducta individual será más valiosa moralmente en medida en que contribuya al dominio del hombre sobre el mundo natural, o en medida en que contribuya a la separación de las enajenaciones. Una conducta individual será moralmente condenable en medida en que se apropie de posibilidades que van en contra de la liberación del hombre del mundo natural o de su liberación social. Hay que insistir en que no se trata de liberaciones distintas. En medida en que la sociedad humana se libere de la enajenación de la cual está sometida, ya sea económica, política o ideológica, puede también liberarse de la tiranía del hombre, o de las calamidades naturales o de las enfermedades. Para valorar las actividades individuales, es éticamente más valiosa aquella actividad individual que tiende a la liberación de una persona, aumentando así las posibilidades que se le ofrece en su liberación concreta. Con esto hemos trazado líneas generales para la fundación de la ética. Sin embargo, la fundamentación no se puede ver hasta que no pasemos a considerar algunos problemas concretos de la ética, es decir, hasta que no pasemos de una fundamentación general a una ética especial. Gracias por su atención.